Tiempos desafiantes. ¿Llegó el invierno de VC a LATAM? Para este panel, démosle la bienvenida a Susana García Robles, Senior Partner de Capria, Rodrigo Aldrigui, Capital de Monashis, Ana María Aristizábal, Socio General de Winnipeg Ventures, y panel moderado por Dushko Keles, CEO de Happy. Un fuerte aplauso. Buenísimo. Gracias a PECAP por la organización del evento y esta invitación. Hoy día tenemos un panel de lujo y esperamos poder empezar comentando un poco sobre qué está pasando en el mundo del capital de riesgo. Abriendo el panel, ¿por qué no empezamos, Susana, contigo de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué veíamos hace un año atrás y cómo ha evolucionado a lo que estamos hoy en día? Buenísimo. Primero, mil gracias, PECAP, por la invitación. Lo feliz que estoy de volver a Lima. La última vez que estuve acá fue en PECAP 2019, o sea que ver toda esta gente encantada de volver a Perú. Mira, yo creo que la manera en que lo definiría es que, primero, teníamos 10 años y un ciclo que se seguía calentando, estábamos todos muy contentos, y el año pasado tuvimos una fiesta muy grande en la que todo el mundo a lo mejor bebió un poquito de más, inversores y fundadores, empezamos a creernos que ya estábamos en esta espiral que de acá, como se dice en inglés, to the moon, pero el dicho en inglés es to the moon and back. 2022 fue el back, ¿no? Vuelta a la Tierra. Y creo que no pasa nada. O sea, pasaron muchísimas cosas buenas durante la pandemia y muchísimas cosas buenas en el 2021. También pasó mucha gente que quizá pensó que estábamos de vuelta. Algunos de nosotros vivimos en ese tiempo, en el tiempo del .com, ¿no? Que en una semana firmame el cheque por 5 millones, mi evaluación va a ser 500X de la última. Eso ahora ya pasó. Pero creo que hay que mirarlo como una manera súper positiva. Estamos en un momento de consolidación, podemos hablar más después de eso, pero creo que la idea es 2022 va a ser un vintage increíble. O sea que el que tiene acá una chequera tiene que apoyar a founders como Dushko y todos los que hay por ahí, porque va a ser un año muy bueno, pero es un año de sobriedad. Estamos tomando café amargo. Gracias, Susana. Y Rodrigo, desde Monashis, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Ha cambiado el número de deals que hacen? ¿Los deals toman más tiempo? ¿Le piden algo distinto a las empresas? Un poco, ¿cuál es la perspectiva? Bueno, primero, muchas gracias. Como primera vez en Lima, no solo mía, pero de Monashis como un todo. Entonces, muchas gracias por la invitación y por recibirnos. Yo 100% de acuerdo con Susana, lo que habló también, como la verdad lo atípico fue el último año, no este año, esto es más de vuelta como Latinoamérica fue desde siempre. A nosotros, la verdad, yo creo que el impacto es un poco diferente en cada uno de los estadios. Cuando miramos compañías nuevas, nosotros invertimos más en semilla y Series A, y semilla es como pre-seed, seed, como todos, desde PowerPoint hasta ya prototipo, MVP. Yo creo que este estadio aún es más protegido acá en la región. Hay más fondos locales, más capital ya local. Los últimos 4 o 5 años he tenido mucho más fondos emergiendo también. Entonces, sigue muy activo, en verdad. Y nosotros, como seguimos mirando muchas cosas, la verdad, las últimas 2 semanas cerramos 2 nuevas compañías, bueno, aún no anunciadas, pero seguimos muy activos. Y miramos muchos otros en el mercado también activos. Entonces, no es que cambiamos tanto, pero obviamente pensamos un poco más, dale, cuánto tiempo toma hasta la próxima ronda, cuáles son las métricas que van a tener, cuánto sostenible es de negocio, un poco, porque nunca no se sabe cuánto tiempo se alarga este mercado y tampoco quién son los en rondas más grandes como Series B, Series C, que en general siempre son fondos más de fuera que vienen, si van a tener el apetite o no a la región. Pero esto no cambia tanto.
pero sí cuando mira compañías un poco más largas, hay no compañías que nosotros estamos mirando, pero compañías que sabemos que están en Series B, Series C. Esto, las rondas toman un poco más de tiempo, lo que sí, año pasado, que estaba todo muy acelerado, entonces están tomando más tiempo. Hay más discusiones de márgenes, de unit economics, sí, de verdad de la sostenibilidad. Entonces, yo creo que los últimos 2 años fue mucho como crecimiento, crecimiento, crecimiento. Aún necesita crecimiento, pero es, dale, crecimiento y lo que más, ¿sabes? Entonces, es un poco esto el cambio, yo veo. Gracias, Rodrigo. Y Ana María, desde Winnipeg SeedStars, ¿cómo lo ven ustedes? Un poco como dice Rodrigo, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál sería tu perspectiva? De alguna manera, coincidiendo con mis copanelistas, primero agradecer a PECAP por tenernos acá. Es un gusto volver a PECAP. Nosotros vemos con mucho, la verdad, con mucho optimismo, cauteloso. De alguna manera estamos empezando a mirar compañías en etapa temprana y con el objetivo de algún momento continuar en esa industria y aprovechar esta buena coyuntura, pero claramente, o sea, hay que reconocer 2 cosas. Los fondos globales están siendo un poco más cuidadosos que los fondos locales. Los últimos 2 años, 155 fondos levantaron como 5.7 billones de dólares y hay una oportunidad grande de continuar, digamos, invirtiendo en la industria. Entonces yo creo que con la cautela que todos compartimos, creo que hay una oportunidad grande de seguir apoyando el desarrollo de empresas como ustedes y otras que están surgiendo. Y obviamente que lo que va a poner es ese rigor y esa disciplina y esa sobriedad que Susana menciona, va a llevar a que hagamos mejores decisiones de inversión. Entonces yo creo que lo que va a pasar con esta temporada es que no solo las empresas van a tener una mejoría porque van a apuntarse a los unit economics, etcétera, pero nosotros como gestores de fondos vamos a tener que up our game y por lo tanto yo creo que va a haber un muy buen desempeño en los años que vienen. Va, buenísimo. Entonces, obviamente, de lo que yo escucho, hablamos mucho de sobriedad, de un momento un poco más calmado, de tal vez los deals demorando un poco más en ciertas etapas y stages. Pero mi pregunta aquí, abierta para los 3, y si quieren vamos en la dirección opuesta, es ¿por qué se da esto? ¿No? Es que vemos que en la bolsa caen las valorizaciones, la tasa de interés, la inflación, o sea, ¿por qué es lo que influye? Y bueno, tal vez, no sé, en el caso de Monash o Winnipeg o los fondos que manejan, hay una instrucción, porque al final del día, si bien existe esa sobriedad, estamos hablando de capital de riesgo, ¿no? Entonces, si ustedes no van a tomar el riesgo, pues ¿quién lo toma? Nada, para ver cuáles son sus comentarios de eso. O sea, un tema, digamos, para mí de alguna manera sencillo. O sea, nosotros los fondos, estamos en el negocio de construcción de portafolios. Entonces, de alguna manera hubo una inflación en valoraciones y múltiplos en los últimos 2 años. Claramente, con esa corrección que viene, los deals que vienen tienen que hacerse con mucho más cuidado. Entonces, yo creo que de alguna forma, ese incremento en la cautela y la barra, digamos, mínima por la cual se van a mirar las futuras inversiones aumentó. Aumento significa que las compañías le estamos pidiendo a las compañías mejores ingresos, mejor desempeño, mejor tracción y digamos eso sí, y eso es lo que hace que al final no es que tengas un mandato de reducir el número de inversiones, sino que vas a demorarte un poquito más y hacerlo con mucho más cuidado, la selección de oportunidades y el screening. Digamos que ese es uno de los puntos y se la paso a mi colega. Bueno, ¿por qué se pasó? Yo no soy lo más economista, pero es un tema muy global, de la tasa de interés en Estados Unidos, todo, pero que hay un impacto, como es interesante porque mira cómo estás globalizada la industria y cómo todo está conectado en este tema, porque te cambia una cosa en Estados Unidos, te impacta como por un todo. Y la verdad es que como yo creo que vuelve la primera pregunta de cómo estamos y cómo éramos. Si piensa como yo entré en Monash hace 8 años, y la verdad es que el mundo era mucho más parecido con esto que con los últimos 2 años. Entonces, no hay una instrucción muy diferente de que siga haciendo lo que hacíamos, en verdad. Y como yo creo que muchos de los fondos en Latinoamérica están acostumbrados con este tipo de ambiente de mercado. Entonces, es un poco seguir y, como hablé, como seguimos tomando riesgo y creo que todos vamos. Y hay mucho más fondos hoy en día, mucho más plata acá en la región. Entonces, van a seguir. Pero yo creo que es más mirando todo, pero no veo cómo se acabando. Yo creo que el mercado ya está en un punto hoy que tiene vida propia, ¿sabes? Y va a seguir. Yo tampoco quiero parecer macroeconomista, pero sí que lo que he vivido en estos 23 años en Venture Capital es
que cuando hay una exuberancia y uno sube tan alto, el único camino va a ser abajo. Pero la buena noticia es que cuando uno ya pisó el fondo, el único camino es para arriba, y es donde estamos ahora. Yo, en ese sentido, creo que desde Capria, que en nuestro Fondo 1 invertimos tanto en fondos como en compañías, y si uno sabe lo que está buscando y uno tiene dry powder, lo usa. Durante la pandemia invertimos en 14 fondos en América Latina, África, MENA, India y Sudeste Asiático y 14 compañías. O sea que el inversor que no entiende que las épocas de crisis son épocas muy buenas para invertir, no es un buen inversor. Pero creo que lo que ha cambiado es la canción. La canción el año pasado era crecer a todo costo. La canción del 2022 es cortar gastos a todo costo, pero yo ahí también diría con sentido común. No es despedir a las personas, es a lo mejor pensar, posponer una expansión que a lo mejor no estabas preparado. Hay alguien, yo estuve la semana pasada en LABCA en New York y Martín Escobari de General Atlantic dijo algo que estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor las compañías estaban escalando sin tener los contactos locales en esos nuevos mercados. Bueno, escalar sin tener tu socio local no es la mejor idea, ¿no? Entonces, por eso digo que la sobriedad puede ser muy buena. Y también entender, y especialmente importante para Perú, ¿no?, que como el ecosistema está comenzando, no se va a ver tan impactado las valuaciones. Nosotros hicimos como un cuestionario a todas nuestras compañías que están en los portafolios de nuestros fondos, entonces más de 300 en todo el Global South. Y la conclusión fue que las valuaciones estaban bajando un 20% en los estadios más tempranos y los B, C y adelante, ahí sí, 30, 50%, ¿no? Entonces, yo creo que la sobriedad es buena, creo que la corrección es buena y lo que diría es que antes, quizá el año pasado, la tentación era tomar atajos, shortcuts. No los tomen, tómense el tiempo. Hagamos las cosas bien los dos, inversores y emprendedores, y la historia va a ser fantástica. Y solo hay un punto a añadir, como, de nuevo, yo no soy economista, pero a cada como unos 10 años más o menos hay siempre una crisis, es como esperado. Entonces, cuando estás construyendo como compañías a largo plazo, fondos a largo plazo, cualquier cosa en largo plazo, siempre va a pasar por crisis, como no puede evitar, es fuera de control. Entonces, no, como ni tanto el cielo ni tanto el mar, ¿sabes? No puede paniquear, tiene que, bueno, vivir, es más un desafío en la vida, ¿verdad? Como... Buenísimo, gracias. Entonces, viéndolo desde como founder, obviamente nosotros cuando construimos compañías, lo primero que estás pensando es, ya bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál va a ser el modelo de negocio? Y una vez que empiezas a tener este MVP o esta prueba, es cuando sueles empezar a buscar capital. Y creo que ya lo adelantaron un poco, pero solo para reforzar el punto, ¿qué es lo que entonces deberían de hacer estos founders dependiendo de la etapa? Tal vez, no sé, Susana, tal vez tú me cuentas de las series tempranas o las late, las que quieras, y de ahí vamos repartiéndonos. A ver, todos los inversores queremos ver equipos buenos, con una visión y misión súper clara, que conozcan el mercado potencial y que tengan ese camino a atacar ese mercado claro. Pero hoy nos vamos a fijar, y obviamente cuanto más joven eras es menos, pero cuánto entiendes de tus unit economics, que acá los emprendedores que estén, en general el emprendedor muy joven tiende a pensar que eso no es tan importante. Unit Economics hoy es el emperador, lo que te va a abrir las puertas. Aunque están construyéndolos todavía, pero entender, bueno, mi modelo, esto es lo que me tengo que enfocar, esto es lo que tengo que bajar el costo. Y también creo un poquito, si ya estás con un tiempo de rodaje, nosotros queremos ver compañías que tengan más de un año de runway. ¿Por qué? Porque el 2023 va a depender mucho de lo que pase en mi país adoptivo, Estados Unidos, continúa o no la guerra, cómo seguimos con todos estos temas. Entonces,
esa prudencia que a lo mejor el año pasado no importaba tanto para algunos, para otros siempre nos importó, es hoy mucho más importante. Entonces ver, bueno, y si no quiero salir a hacer una ronda y solo tengo 9 meses de runway, ¿qué voy a hacer para prolongar eso? Idealmente a mí paro la oreja si alguien me dice tengo 18 meses de runway. Sé que es bastante difícil en muchos casos y entonces lo que escucho es, ok, tengo mucho menos, pero este es mi game, ¿no? El juego que voy a lograr. ¿Quién quiere seguir? Yo puedo seguir, feliz. En adición a lo que decía Susana, o sea, Unit Economics, y es interesante porque yo vengo del mundo de growth financing y ahora entrando al mundo del venture capital en los últimos 2 años, o sea, vi que un montón de cosas se relajaron. Las cosas que tradicionalmente un private equity o un venture en etapa de crecimiento miraría, los early stage ventures no lo estaban mirando y yo realmente siempre era un poco preocupada. Y me alegra que ahorita un poco los criterios van a empezar a aumentar en todos lados. Entonces, además de Unit Economics, yo creo que otra sugerencia que yo le doy a los founders nuestros es enfocarse en eficiencia operativa, o sea, buscar cómo lograr eficiencias en su modelo de negocio, tanto en los ingresos como en los costos. Y cuando hablamos de layoffs y, digamos, de pensar personal, pensarlo más como un performance review, o sea, quién está realmente contribuyendo y operando a los mejores niveles y quién no, y quizás esas personas tienen que buscar otro hogar, pero no como algo generalizado y masivo. Yo estoy de acuerdo con Susana en ese punto. Y lo otro es que hay mucha data que demuestra que las empresas que logran sostenerse en periodos de crisis como estos se convierten en compañías legendarias. Entonces, un poco yo creería que la recomendación es usar las épocas de crisis como un momento de entrenamiento, de training, para lograr volverse ese tipo de compañía que en 7, 8 años va a ser un IPO. Buenísimo. Y Rodrigo, tal vez contigo, si es que es una empresa nueva que recién la están formando, ¿qué les dirías a alguien que recién va a hacer un pre-seed o un seed? Lo adelantaste hace un ratito, pero... Sí, como yo creo que aún es muy temprano como seed, semilla, como con producto recién lanzado, sin muchas métricas. Aún no es mucho en el equipo y el problema, en verdad, ¿no? Como tiene que ser apasionado por el problema, la solución puede cambiar un montón de veces en la vida de la compañía, pero la pasión por el problema y cómo el equipo es la mejor equipo para atacar este problema, esto es el gran punto como semilla. Y creo que una buena hipótesis de esta primera solución, de este primer producto y también más del go-to-market, ¿no? Cómo van a salir al mercado. Entonces, el principio es mucho más el equipo, el mercado y unas hipótesis de cómo cambiar el mercado. Y a medida que va creciendo, ahí sí necesita un poco más, bueno, entramos más en los números, cómo la empresa está creciendo, cuál acepta un poco más de esta medición de product market fit, que no es un número, pero un montón de números juntos que dale. Esta propuesta de valor hace sentido en el mercado. Y bueno, sí, y ahí hay un montón de números a buscar, pero es eso. Buenísimo. Entonces, nada, no perder las esperanzas que todavía los fondos están invirtiendo y hay espacio. Y claro, la pregunta entonces que cae es, hablamos que esto es un ciclo que cada cierto tiempo vuelve a suceder. ¿Va a venir de nuevo esas épocas de vacas gordas o deberíamos de pensar que ya este es el estándar? También lo adelantaron un poco, pero no sé si quieres, empezamos contigo, Ana María. Yo soy optimista y me considero un poco emprendedora en ese sentido y con cautela el optimismo es muy saludable. Yo creo que es importante ver el pasado, o sea, y en la conversación que estábamos teniendo backstage con José y con los panelistas, era un poco de, o sea, América Latina ha pasado por crisis mucho más duras que estas, con mucha menos preparación, con menos talento, con menos fuerza en las economías y en los sistemas, digamos, fundamentales. Entonces yo me siento optimista de lo que viene, pero claramente con esa, digamos, realización de que hay una oportunidad enorme para el futuro de América Latina, pero cómo la aprovechamos va a depender de cómo hacemos el juego en los próximos años, tanto nosotros como inversores, pero ustedes como founders. Sí, yo no sé si volvemos a los niveles que estábamos un año el año pasado. Yo creo que fue un pico muy alto. Quizá volvemos, no sé, en un periodo de 10 años, no sé. Yo creo que la vuelta no es al pico tan fuerte, pero es como Susana habló, como cuando estás abajo solo puedes subir. Y yo creo que hay fundamentos muy importantes que fueron construidos los últimos años que van a ayudar en esto, ¿no? Entonces,
Hoy tenemos mucho más talento en la industria, muchas más personas que ya han hecho, bueno, tuvieron experiencia antes en startups y ahora salen a montar, como tú eres un buen ejemplo, que he venido de Green a montar Happy. Entonces, tenemos cada vez más este mercado más sólido, con más experiencia, más personas, más plata también. Entonces, yo creo que sí vamos a volver, quizá no al pico que estábamos, pero sí, seguimos arriba. Y yo creo también que construir algo que va a durar en el tiempo tiene que llevar un poco de tiempo. Entonces, creo que lo que va a pasar es, primero, yo he vivido muchísimas crisis desde el Venture Capital de América Latina y al comienzo las crisis ponían el ecosistema en cero. Esto ya no va a pasar. El ecosistema de Perú, el ecosistema de América Latina ya se ha desarrollado y consolidado de una manera que no vamos a volver a cero en absoluto. Eso no es una preocupación. Lo que sí creo, y que lo hablábamos un poquito tú y yo, es que también tenemos que aprender a hablar de lo que aprendimos de nuestros errores y de la experiencia y cómo lo vamos a mejorar. Entonces, cada crisis tiene algunas marcas y yo creo que una marca que pasó mucho es el FOMO, que tenía el Fear of Missing Out de los inversores, que muchos de ellos ayudaron a estas valuaciones increíbles porque querían ser los que se metían en la ronda, ¿no? Entonces, necesitamos reflexionar también los inversores, no es todo en los emprendedores. Los inversores fuimos parte de este circuito, así que se estaba haciendo una espiral tipo torbellino, ¿no? Pero hablemos de lecciones aprendidas, que yo siempre, viviendo tantos años en Estados Unidos, siempre digo, bueno, el code word para fracaso en Estados Unidos es lecciones aprendidas. En cambio, en Latinoamérica nadie habla de lecciones aprendidas porque nadie quiere hablar de fracasos porque entonces eres un fracasado. No, en Estados Unidos una persona que fracasó y se levantó es una persona con experiencia, un emprendedor con experiencia. Prefiero invertir en un emprendedor con experiencia y no en uno que piensa que todo siempre 100% le va a salir bien, ¿no? Entonces, reflexionemos todos, ¿no? Me gusta esto último que mencionas sobre lo fuerte que está ahora el ecosistema en Latinoamérica y cómo se ha desarrollado. No sé si quieren comentar un poco sobre eso y cuáles son las perspectivas a futuro. Obviamente, claro, ahorita hablamos de este winter porque si vemos todas las estadísticas de deployments, de fondos levantados y tal, no sé, IPOs de la región que tuvimos, Nubank y tal, hoy día se detuvo un poco, ¿no? ¿Cómo lo ven hacia más adelante al ecosistema desarrollándose? Empecemos contigo, Susana. A ver, yo creo que obviamente lo que estoy viendo es que los ecosistemas más fuertes siempre han llevado la delantera. Obviamente Brasil, México son ecosistemas muy fuertes. Después tienes todo el empuje que tienen los emprendedores en Colombia, en Perú, en Chile. A mí lo que me gusta es que estoy viendo como un tercer nivel de otros países que antes no existían en el mapa y hoy espero que esté, si no está, sabrá que la nombré. Tenemos a iSync con Jazmín Gustale en Paraguay, tenemos Buen Trip en Ecuador, o sea, que le falta, pero ya están encontrando su camino y lo que estamos empezando a entender es que el talento no tiene fronteras. El recurso y a donde llega sí, pero de a poco, como también los fondos han dejado de ser tan enfocados por país. Yo me acuerdo cuando invertía en Brasil desde el BID, invertí en 20 fondos. Algunos eran solo para un estado. Hoy uno tiene fondos de Brasil que quieren invertir en compañías que van a venir de otras partes de la región a Brasil o en otros lugares. Y hay fondos en México que las compañías se están yendo a Brasil, los fondos de la Alianza del Pacífico. Entonces, hay como una muy buena circulación de talento. Por supuesto, también mis pobres compatriotas argentinos que están por todas partes, pero eso es bueno, porque hace que entonces las barreras geográficas se bajaron. Ahora cuenta el talento. Sí, yo creo que he tenido este cambio muy fuerte, como en todos mirar en
en la región más como una región, no como país a país o ciudad a ciudad. Yo creo que estás mucho más conectado ahora y hay mucho más intercambio. Y esto como es un poco la suma de todos los países, la verdad, deja más, es más grande que la suma solamente, no que ellos individuales. Entonces, yo creo que esto es muy poderoso y deja el ecosistema cada vez más fuerte. Y este tema que siempre, bueno, Susana habló y siempre vamos a volver, que es este tema de talento, ¿no? Como, no, antes me recuerdo cuando empecé en Monashis, la batalla era como atraer personas del mercado tradicional al mercado de startups, porque era como una locura, como no quiero, que stock options, como nadie lo sabía, nadie lo valoraba. Y hoy como hay una competencia entre startups por los talentos, por más que obviamente aún es duro algunas startups, es mucho mejor esto que tener que convencer a las personas a venir a este mercado, ¿sabes? Entonces, yo creo que esto es solo un ejemplo de cómo estás más fuerte y esto, a mí es muy raro cuando alguien empieza a trabajar en este mundo de tecnología y startups a volver al mundo tradicional, se queda. Entonces, el pool de talento se va a aumentar, ¿sabes? Y para agregar 3 temas. Uno, yo creo que el tema de la pandemia nos dejó cosas muy positivas, o sea, en el tema de las tendencias de digitalización y de la adopción tecnológica en la región, que yo creo que se van a quedar y van a influenciar de manera muy positiva el ecosistema de venture en la región. El segundo, y un poco relacionado a lo que decía Rodrigo, el tema del talento. O sea, estamos viendo una cantidad de personas jóvenes que están volviendo a la región a pesar de las circunstancias o que están siendo relocalizadas, viniendo con una experiencia increíble en grandes compañías tech o inclusive en las recientes unicornios de América Latina que quieren seguir creando empresas y eso es fantástico. Y el tercero, o sea, es un cambio también en el ecosistema y en las personas que estamos en el ecosistema. O sea, yo tengo el gran orgullo de estar en este panel con Susana, que obviamente he admirado toda mi carrera profesional y que hoy día yo como un emerging fund manager, estando en este lugar, me siento con un privilegio enorme y sé que muchas de las founders, mujeres también están como abriendo puertas en muchas cosas. Entonces yo creo que esas son tendencias muy interesantes. No, gracias por eso. Y sí, solo para complementar un poco desde mi perspectiva, haciendo una empresa para todo el LATAM, realmente hoy se ve eso, ¿no? Que el talento, nosotros hemos contratado gente de creo que 10, 12 países. Un inversionista, de hecho, nos decía hace 2, 3 semanas como que, me encantaría conocer sus oficinas. Y yo le dije, bueno, no tenemos oficinas. Todos están en remotos, 2 en Colombia, 3 en México, tantos en todos los países, ¿no? Entonces, realmente la integración de la región a través de la tecnología se está dando y esto integra también muchos mercados que los vuelven mucho más eficientes para escalar y para hacer un negocio más robusto. Y lo otro que quería comentar era sobre el tema de, claro, si bien la calle está dura para levantar capital, el capital es virtualmente infinito, ¿no? Algo que nosotros pudimos ver era que siempre existen más fondos en todo el mundo y siempre hay capital que está buscando ser colocado. Es simplemente esa probabilidad de que encuentres a alguien que le interese tu tesis de inversión y que haga clic con el grupo de founders. No, puede ser súper suerte y claro, en el momento donde había FOMO por todos lados lo lograba súper rápido, pero claro, ahora que la cosa es un poco más pensada y sobria, en nuestro caso tuvimos que hablar tal vez con unos 100 fondos antes de poder cerrar una ronda, ¿no? Entonces realmente toma mucho más tiempo. No sé si quieren agregar algo más, un último mensaje antes de despedirnos. Empecemos contigo, Ana María. Sí, un poco tomando del último punto, o sea, yo realmente la oportunidad de digitalización y de adopción tecnológica en América Latina es tremenda. O sea, si comparas, yo también estoy ahorita entre Estados Unidos y la región, o sea, lo ves, o sea, es que lo puedes ver muy fácilmente, es una cuestión de tiempo y de que pongamos los recursos y el esfuerzo emprendedor para lograrlo. Entonces yo me siento optimista en el largo plazo. Optimista también porque creo que el talento en la región es excelente. O sea, cada vez que uno empieza a trabajar en la región y se encuentra la calidad humana y las capacidades que tienen las personas en esta región y la velocidad de adopción de nuevas tecnologías, de nuevos conocimientos. O sea, yo soy muy optimista en ese sentido y por tanto me encanta estar acá. Gracias. Sí, yo como a mí sigue tiempo de construcción, ¿sabe? Como aún hay muchos problemas, muchos desafíos que son oportunidades en verdad para los emprendedores. Entonces hay muchas cosas de lo que hacer y como por más que el mercado puede estar un poco abajo, un poco arriba, esto no cambia. Yo creo que aún hay mucho que desarrollar en la región. Entonces es esto, como
y buenos proyectos, buenos equipos, siempre va a tener plata, como siempre puede ser más duro, un poco más caro, pero siempre van a tener el poder de atraer. Entonces es eso, como por más que sea un momento como en las calles está un poco más duro salir a captar plata, yo creo que sigue un momento de mucha oportunidad y sí somos muy optimistas y yo creo que cuando pensamos 20 años de ahora, como la región va a estar completamente distinta, mucho mejor todo, entonces eso, seguir construyendo, seguir en la tendencia que estamos, ¿sabes? Sí, siguiendo con eso, creo también que teniendo el privilegio de ver fundadores de otras regiones con oportunidades y desafíos similares, Latinoamérica está muy bien, está en un camino que va a seguir avanzando, ¿no? Entonces, yo creo que las buenas compañías siempre van a encontrar ese camino al dinero, a una buena ronda. Lo único que diría es, sigan pensando cuál es el mejor inversor para su compañía. No acepten aquel que a lo mejor lo hace porque lo ven como una tendencia, como algo más sexy, ¿no? Sino ese inversor que les va a agregar valor y que va a querer hacer que tu compañía crezca, pero juntos, ¿no? Y no podría acabar este panel sin decir que parte de lo que me encanta ver en la industria en la TAM es que hemos logrado, aunque nos falta todavía, pero en esto soy súper optimista, mucha mayor participación de mujeres y de equipos diversificados. Ojo, no es crear un club de mujeres para quejarnos del club de chicos, ¿verdad? Es trabajar juntos, que es donde nace el valor. Y eso va a cambiar mucho, porque cambia toda la manera de invertir y la manera de entender el mercado, ¿no? Entonces, mucho optimismo, cauteloso, en un momento que es duro y creo que el año que viene probablemente también siga siendo duro, pero como digo, las buenas compañías van a encontrar ese camino al funder, no founder, sino al funder que les dé el dinero con valor. Buenísimo, nada, gracias Susana, gracias Rodrigo, gracias Ana María por este excelente panel y gracias de nuevo a PECAP. Yo solo voy a cerrar diciendo que los startups y la innovación al final del día soluciona problemas y en Latinoamérica tenemos muchísimos, más en crisis, o sea que nada, a crear buenas compañías y seguir avanzando. Gracias.